Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas tareas que a nadie le gustan, ¿verdad? La creación masiva, manual, de documentos. Vamos a ver una herramienta que promete algo muy valioso: devolvernos nuestro tiempo. A ver, esta pregunta, ¿a quién no le suena? Esas horas y horas y horas perdidas en un trabajo súper manual. Venga a crear documentos uno por uno, cambiando un nombrecito por aquí, una cifra por allá. Es que es la definición perfecta de tiempo que se nos va por el desagüe sin aportar casi nada de valor. Y es que al final todo se resume en esto: copiar, pegar, revisar y venga, a repetir. Es ese bucle infinito que seguro que más de uno conoce. Copias de una fuente, lo pegas en la plantilla, cruzas los dedos para no haber metido la pata con algún dato y vuelta a empezar. Es agotador y, seamos sinceros, es la receta perfecta para que algo salga mal. Así que sí, este es el gran reto, el dichoso copia y pega. Porque no es solo el tiempo que nos roba, que ya es mucho, es que además abre la puerta a errores, y algunos errores pueden salir muy, muy caros. La gran pregunta es, ¿se puede romper este ciclo de una vez por todas? Pues parece que sí. Y aquí es donde entra en juego la solución, que casi podríamos llamar un superpoder: la automatización. La idea es sencilla: delegar todo ese trabajo pesado y repetitivo en una herramienta que lo haga por nosotros, y que lo haga, claro, de forma instantánea y sin cometer errores. Y esa herramienta tiene nombre, se llama Jendokex. En esencia es justo eso, un motor de automatización. El concepto es brillante por lo simple que es. A ver, imaginemos, por un lado tenemos los datos en una hoja de cálculo, un Excel, y por otro una plantilla. Pues Jendokex coge esos datos y los usa para rellenar cientos de documentos, ya sean Word o Excel, de forma totalmente automática. La clave de todo esto es que consigue una personalización masiva a escala. Vale, pero ¿cómo se come esto en el día a día? Pues pensemos en ejemplos prácticos. Imagina tener que generar todos los contratos para un montón de empleados nuevos, pues hacerlo de una sola vez. O, por ejemplo, crear cientos de certificados personalizados para la gente que ha asistido a un curso. O incluso elaborar informes financieros distintos para cada departamento. Las posibilidades, como se puede ver, son enormes. Vale, esto suena genial, pero seguro que alguien está pensando, esto tiene que ser complicadísimo de usar. Pues la verdad es que no, para nada. Vamos a ver exactamente cómo funciona, porque todo se basa en dos piezas clave muy sencillas. Lo único que se necesita son dos archivos, así de simple. Por un lado, el archivo de datos, el Excel. Esta es la fuente de la verdad, de donde sale toda la información. La única regla de oro aquí es que la primera fila tiene que tener los encabezados, los nombres de las columnas. Y por otro lado, la plantilla, que puede ser un Word o incluso otro Excel. Este es el esqueleto, el molde del documento final. Y aquí es donde vamos a decirle dónde queremos que ponga cada dato. Y para hacer eso, para conectar el Excel con la plantilla, entra en juego el concepto clave de todo esto: la variable. ¿Y qué es una variable? Pues no es más que una etiqueta especial, algo como comillas, nombre, siempre entre dobles llaves, que se pone en la plantilla. La aplicación ve esa etiqueta y la usa como un marcador. Sabe que ahí tiene que poner el dato de la columna nombre del Excel. Es, como quien dice, el puente mágico que une los datos con el documento final. Vale, ya tenemos los ingredientes, el Excel y la plantilla con sus variables. Ahora vamos a ver la receta. Todo el proceso se puede resumir en una especie de misión de 4 pasos, y de verdad son súper sencillos. Vamos a verlos. Primero, cargar. Subes tu archivo de datos, el Excel y tu plantilla. Fácil. Segundo, revisar. Aquí confirmas las variables que la aplicación ha encontrado. Tercero, seleccionar. Aquí eliges qué filas de tu Excel quieres usar para generar los documentos. A lo mejor no quieres todas, solo unas cuantas. Y cuarto y último, generar. Le das al botón y listo, descargas tus archivos ya personalizados. No tiene más misterio, de verdad. Está pensado para que sea súper intuitivo y rápido. Ojo, porque de esos 4 pasos, el segundo es muy importante: la revisión de variables. La aplicación hace una cosa que se llama normalización. ¿Qué significa esto? Pues que coge los nombres de las columnas y los convierte a un formato estándar más limpio. Por ejemplo, si una columna se llama primer nombre con mayúscula y espacio, la herramienta lo convierte en primer-nombre, todo en minúscula y con guión bajo. Lo más importante de todo es que la variable que pongamos en la plantilla, o sea, @primer-nombre, tiene que coincidir exactamente con ese nombre que ha normalizado la aplicación.
Y ya para que todo vaya sobre ruedas, aquí van algunos consejillos, unas buenas prácticas. Primero, hacer siempre una pequeña prueba. Generar 2 o 3 documentos para ver que todo sale bien, que el formato está correcto. Segundo, un truco. Si se puede, nombrar las columnas en el Excel directamente con este formato Snake Case, como primer nombre. Así nos ahorramos sorpresas. Y tercero, algo que parece obvio pero que es fundamental, guardar siempre una copia limpia de la plantilla original, sin las variables. Son pequeños gestos que al final nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que es fundamental, la seguridad. Claro, si estamos manejando datos sensibles, como pueden ser contratos, informes financieros, es normal que surja la pregunta, oye, ¿y a dónde van mis archivos? ¿Quién los ve? Pues la respuesta que se da es la clave de todo, y es muy clara. Cito textualmente. Todo el procesamiento ocurre en tu navegador. Tus archivos nunca se envían a ningún servidor externo. ¿Qué significa esto traducido? Pues que la herramienta es totalmente segura. Toda la magia, todo el trabajo, ocurre en el propio ordenador, localmente. Los datos nunca salen de ahí, nunca viajan por Internet. Esto da un control y una tranquilidad absolutos, sobre todo cuando se trabaja con información confidencial. Y con esto, en realidad, volvemos al principio de todo, porque esta herramienta no va solo de generar documentos más rápido, va de algo mucho más importante, de recuperar tiempo. Tiempo que antes se esfumaba en tareas manuales, repetitivas y, seamos claros, bastante aburridas. Así que la pregunta final no es solo sobre la herramienta, sino sobre lo que nos da. Con todas esas horas que se acaban de ganar, ¿qué se podría empezar a crear? ¿Qué nuevas ideas, proyectos o mejoras se podrían poner en marcha?